Hola, un cordial saludos a quienes estén en este momento conectados. Esto es Café Tintito de Info RSE, noticias que agregan valor. Hoy nos convoca un tema muy candente, de alta preocupación para propios y extraños externos, porque aunque nos cueste aceptarlo, lo estamos viviendo y sintiendo cada día. Y es el referido a cambio climático. Y cómo se deja sentir este fenómeno es principalmente por eventos climáticos extremos, altas temperaturas, sequías, el deshielo, algunos incendios forestales, entre otros. Y para hablar de este tema, que no tiene fronteras, porque es un tema global, hoy nos acompaña Alex Godoy, vocero del Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile. Alex, te damos la bienvenida y agradecemos tu disposición para participar en este espacio y poder conversar con nosotros sobre un tema tan relevante como es el cambio climático en esta coyuntura. Hola Janet, ¿cómo estás? Saludo a la distancia a todos y un cariño a toda la gente allá en el país del norte. Que, ojo, yo soy de Iquique, así que tengo muchos amigos ahí de tu tierra. Claro, y estamos cerquita, por lo tanto creo que el cambio climático lo sentimos muy de cerca, ¿no es cierto? Para nosotros el invierno boliviano, que coloquialmente le llamamos el invierno boliviano. Claro que sí. Para entrar un poco en contexto, Alex, todos los países tienen un compromiso de decirle a Naciones Unidas el camino que están andando para contribuir a luchar contra el cambio climático. ¿Cómo está Chile en todo lo que se llama estas contribuciones, las NDCs, la actualización de las contribuciones? Tu palabra, por favor. Sí, bueno, estamos en un proceso que es bastante particular porque estamos a 10 años del Acuerdo de París, que no es un número emblemático, Janet, es un número que damos de que a los 10 años se tenían que presentar las nuevas contribuciones nacionales voluntarias, o NDC en sus siglas en inglés, y que en el fondo conllevan como los próximos compromisos para los próximos 10 años porque son revisadas cada 5 años. Y en este caso el contexto es distinto, porque en el Acuerdo de París nosotros habíamos quedado en no pasar los 2 grados y después ya en Glasgow COP26 era ojalá estar muy por debajo ya de los 2 grados. ¿Ya? Lamentablemente hemos visto hoy día de que ya hemos sobrepasado 1,5 grados ¿ya? En esto y muchos que ahora quieren hablar de ir a los 2. Entonces las expectativas globales son que dados los eventos climáticos que hemos visto en el país en el continente del norte como Europa, o por ejemplo la ola de frío que estamos viviendo nosotros en este minuto acá en Sudamérica, en los que son los países del Pacífico, estamos viendo de que no solamente una alteración en la frecuencia de los eventos extremos, por ejemplo en el invierno boliviano para nosotros es mucho más fuerte y no teníamos la infraestructura suficiente para eso. Hemos visto una desertificación más rápida, hay una correlación entre días húmedos y días secos, entonces mientras más llueve después vienen más días secos, mientras más llueve más días secos, y nuestros países dependen de la agricultura principalmente. Y lo que hemos visto es que lo que se espera es que aumente la ambición en sentido de ya no solamente estar muy por debajo de los 2 grados, sino con acciones concretas, Janet. Porque cuando salimos de París sabíamos que si uno tomaba todos los compromisos no nos daban los números. O sea, para poder explicárselo a quienes están escuchando, si uno tomaba los compromisos de los países, uno miraba que los compromisos de los países sumados no sumaban lo que necesitaban. Por lo tanto, hoy día, como seguimos la misma trayectoria, cuando hablamos de ambición es qué hacer más para avanzar más rápido. ¿Ya? La buena noticia es que ya nos vamos al escenario catastrófico de 4,5, 8 o 7 grados que habíamos visto. Estamos bordeando entre 2,7 a 4,7 grados de aquí a cara del 2100, lo que sigue siendo mucho, ojo. Uh-huh. Y eso es lo que estamos esperando y por eso esas contribuciones hoy día son tan esperadas en este escenario. Uh-huh. ¿Y cómo le ha ido a Chile? Fíjate que Chile es bien interesante. Chile tenía un cierto percepción del resto de ser un país que mantiene sus compromisos
intactos e independientes de las administraciones de gobierno. Y eso nos ha ganado un respeto en la región, el cual nos hace sentir orgullosos. O sea, han pasado gobiernos de distintos signos, pero seguimos avanzando en la hoja de ruta. De eso no nos perdemos. Y no nos hemos perdido hasta el día de hoy, ¿no? Vivimos Sudamérica y nos podemos perder, así que, pero por lo menos no nos queremos perder. Entonces Chile ha pasado por un proceso de actualización hoy día en una de las NDC que ya es más compleja, porque fue una de las primeras NDC que incorporó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hoy día tiene ejes integradores que son 4, que son salud, océanos, economía circular y todo lo que tiene que ver con bosques, humedales, wetlands, etc. Entonces, por una parte tenemos temas de adaptación y por otra parte tenemos temas de mitigación en un paraguas que nos hemos comprometido, que se llama el paraguas social de la transición justa, que no alcance para todo. Por lo menos ese es el norte, ¿ya? Otra cosa es que lo alcancemos, pero ese es el norte. Y esta es primera vez que el Comité Científico de Cambio Climático, que es una entidad que está en la Ley de Cambio Climático, que da su formación, crea un comité que depende del Ministerio de Ciencia, y el Ministerio de Ciencia debe buscar un comité lo más distribuido regionalmente posible, ojalá con equidad de género en todas las disciplinas, que permitan, digamos, integrar visiones de todo el país. Y este es el segundo comité, el cual el primero tuvo la función de darle estructura. Nosotros estamos en la segunda parte de darle estructura de cómo este comité ahora participa en la NDC. Y la NDC tenía el funcionamiento de que el comité científico presenta las observaciones de la estructura al Ministerio de Medio Ambiente, pero no son observaciones simplemente como que bueno, sino en el fondo el Ministerio de Medio Ambiente debe responder y decir si las incluye y si en el caso que no las incluye, el por qué. Ahora, nosotros no hacemos política, nosotros lo que hacemos es evaluar la política emanada del Ministerio de Medio Ambiente en términos de decir, por ejemplo, cuáles de las propuestas de políticas tienen sustento o evidencia, cuáles de los supuestos nos falta evidencia, y eso se integra ahora en la NDC para responderla. De hecho, hay áreas en las cuales estamos débiles y se han ido integradas como objetivo para poder robustecerse. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que estamos hablando de carbono azul, que ahora todo el mundo habla de carbono azul, no hay mucha evidencia en términos nacionales, que en el mundo, en una parte u otra, pero no en todas partes. Por lo tanto, entra entre un eje transversal, la conservación de los océanos, la evidencia nacional, y fíjate que ha sido un proceso primero participativo. El comité participaron en la primera instancia más de 240 académicos, hicimos observaciones y un documento de síntesis que el Ministerio tomó, incorporó dentro de la NDC y después se fue presentado al Comité de Ministros, quien aprobó esta estructura y tiene que irse a aprobar al Senado. Entonces significa que la estrategia de Chile en realidad ha sido una estrategia de presentar un compromiso basado en la evidencia existente, bastante pragmático y con una complejidad que es distinta. Por tanto, cuando uno va a las negociaciones, uno habla de los órganos subsidiarios, ¿eh? Uno de esos ciencia y tecnología, acá la ciencia y tecnología ha participado y también estamos tratando de velar, ojalá, de seguir integrando otros tipos de conocimientos, ya que son bastante más. En este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos para alinear un poco las metas? O sea, y de mirar estas dos cosas con dos lentes a un mismo objetivo, ¿no? O sea, los ODS, pero también la ciencia. Para poder entender tu pregunta, tú te refieres a los desafíos que tenemos. Yo creo que no hay países ni más avanzados ni menos avanzados. Yo creo que cada país debe encontrar la estructura política de la inclusión de la evidencia dentro del NDC. Chile lo logró a través de una ley de cambio climático con una entidad formal de cambio climático. Nosotros obviamente ojalá todos tuvieran una ley de cambio climático, porque la evidencia muestra. Yo he sido miembro del IPCC en el Assessment Report 6, en el reporte de medición 6. La evidencia es clara. Una ley de cambio climático acelera cierto tipo de procesos, aunque ojo, hay países que no la tienen y son bastante verdes, ¿ya? Eso es como un marco teórico.
Pero si nosotros vemos, los países pueden adecuarse. Hay países que no tienen un órgano científico propiamente tal en cambio climático, pero tienen cuerpos científicos ya tienen comunidades académicas, tienen incluso la inclusión de ciertos tipos de saberes, o sea, Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿ya? Otros tienen comités científicos, como Guatemala, por ejemplo, que son comités científicos que dependen de otros ministerios. Dicho esto, lo que nosotros vemos es que lo primordial es que las propuestas que se emanen del Ejecutivo, que le llamamos, ojalá sean testeadas por representantes de la academia para que tengan un pragmatismo de si están sustentados o no, porque a veces nos encanta, yo sé que en la actividad política existe como una tendencia a prometer más de lo que a veces uno es, y después uno dice, bueno, no se cumplió nomás, pero en este caso no estamos hablando de eso. Y creo que a eso me refiero. Exacto. Yo creo que los científicos incluso ayudamos a dar un sentido de realidad. Sí. De cosas que no se pueden hacer. Sí. O decir, no, aquí se puede hacer más. Incluso, por una parte, somos capaces de decir dónde están las áreas donde podemos hacer más, porque ya está la madurez y quizás no estaba en el radar político, como también tener el sentido de pragmatismo de decir, no, saben que no, en este lado no da esa política, ¿ya? Y a lo mejor porque piensa que hay compromisos de fondos internacionales, etcétera. O sea, hay mucho que está detrás. En los países como nosotros, que somos, tenemos mucha actividad económica extractiva, especialmente en la agricultura, en la minería, yo creo que lo primero es reducir la vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos. O sea, yo sé que ustedes han sido golpeados fuertemente en el área agrícola, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si uno trabaja en adaptación y hace políticas de adaptación para que se mantenga la productividad de los cultivos, de los campos, de la gente, eso genera empleo, mantiene los ingresos, genera estabilidad política, fíjate. Si además le agregamos ese proceso de adaptación, herramientas de mitigación, que por ejemplo, no sé, que los transportes sean eléctricos, que las bombas de agua sean bombas solares, etcétera, le damos coherencia a la mitigación. Entonces, para darle sustento y coherencia a la adaptación, como yo te decía, yo creo que el objetivo de nuestros países, que somos los que tenemos las materias primas, que lo utilizan los países importadores del norte global en la conversión de bienes y servicios, quizás nosotros darle un poco de resiliencia a nuestro sistema productivo. Y cuando hablo de resiliencia es que disminuya la vulnerabilidad frente a los choques climáticos. En la medida que nuestros sistemas productivos responden mucho mejor ya a los choques climáticos, se pierden menos empleos, se tienen menos costos, etcétera, etcétera. Eso. Entonces, y si además esa transición la hacemos insertando energía renovable, electromovilidad, es simple, es fácil transitar. Y creo que los científicos somos capaces de tener ese conocimiento para que lo puedan utilizar los actores políticos, del signo que sean, en una propuesta que sea bastante coherente para todos. Rescato, escuchar voces distintas, miradas diferentes, análisis diferentes, creo que es lo más valioso para avanzar, porque obviamente solo así podemos saber recoger y valorar la experiencia. Como se ve que este asunto climático es integral y no tiene fronteras, no tiene límites geográficos, pregunto, ¿a Chile le interesaría tomar contacto con redes de investigación, acción climática internacional de Bolivia para poder realizar un intercambio de conocimientos e información para poder ir viendo cómo estamos caminando en este ámbito? Por supuesto. De hecho, Janet, desde la parte del Ministerio de Ciencia y de la Secretaría, la integración con otros científicos de la región incluso nos permitiría intercambiar evidencia que a veces no tenemos. Chile no es un país aislado, o sea, compartimos costas, compartimos altiplanos, compartimos el invierno boliviano, y muchas veces ese conocimiento que ustedes tienen nosotros no lo tenemos. O sea, por ejemplo, hoy día nosotros, un caso, nosotros estamos teniendo amenazas de tipo de enfermedades infectos contagiosas como el dengue y la malaria, que están llegando al norte producto del cambio climático, de que
los vectores se adaptan mejor al clima, pero nosotros, no, a pesar de que tenemos un centro de medicina para enfermedades tropicales, no tenemos conocimiento que podrían tener, por ejemplo, la gente, nuestros colegas de América Central o de Santa Cruz, digamos. O sea, ustedes mismos tienen lejos más experiencia que nosotros. Entonces creo que esa experiencia es bastante buena para poder compartirla, porque nos permite robustecer los planes de adaptación en base a una experiencia que no tienen países europeos, que no tienen países centroamericanos. Uno siempre mira como en una forma esnovista, o digamos los países del norte. No, la experiencia está acá. O sea, tenemos mucho más en común con África, con los países del norte de África y de África Central y con Centroamérica, que con Europa, con los finlandeses, digamos. O sea, no tenemos ninguna parte. Quizás en la Antártica podemos tener algo, pero no tan así, digamos. Entonces, dicho eso, para nosotros es el trabajar. Estamos trabajando con otros comités, no yo directamente, a pesar que participo en la red internacional, hay otros colegas que están trabajando con otras redes para poder ver cómo podemos avanzar conjunto también en temas que son regionales. Entre nuestra audiencia hay gente que trabaja con comités científicos, que están viendo mucho el tema del cambio climático, y sé que van a escuchar esta tu voz con interés, toda vez que existen diferentes grupos, incluso de la sociedad civil, que están preparando posturas para llevar a la COP30, y hay un movimiento muy interesante en esta época. Yo te agradezco, Alex, por haber compartido estas ideas en este capítulo de InfoRC Noticias que agregan valor, y te comprometo a que podamos hablar otra vez, porque el tema está en auge hasta que por lo menos pase la COP30. Tu despedida, por favor. Nada, primero agradecer a ustedes, Janet, y a mis colegas del país del norte, que por favor nos integremos más. Por lo menos yo creo que la ciencia no es impoluta de ideología. Hay ideologías detrás, digamos. Hay algunos que, de hecho, hablamos de la competencia de los saberes ancestrales versus quienes no creen, ¿no? Y eso también ocurre entre los científicos, ¿ya? Claro. Pero sí, la diferencia es que trabajamos con evidencia y con aproximaciones que nos permiten objetivar muchas cosas, y creo que esa integración y el diálogo entre nosotros, fíjate que es más fácil que nosotros nos pongamos de acuerdo que en un mitin político, y eso ya lo vimos. Lo hemos visto con el grupo regional, lo hemos visto con el grupo de AILAC, con el grupo de GRULAC, que es mucho más fácil dialogar científicamente y decirse que esto se puede o no por una negociación internacional, cosa que, ojo, los africanos están haciendo, y que en esta próxima COP30 yo creo que va a avanzar en ese sentido. Como no tenemos un frente común, y creo que la única cosa que nos hace tener un frente común es la ciencia. Y también el compartir, creo, buenas prácticas de cómo estamos avanzando, porque cada empresa, cada iniciativa, cada emprendimiento hoy día tiene nuevos desafíos, y claro, se están implementando otros pasos para ir mitigando, para ir implementando buenas prácticas. Y bueno, hay mucho para hablar, creo, ¿no es cierto, Alex? Te agradezco mucho por tu participación, tu interés por compartir estas ideas con nosotros y con nuestra audiencia, y te comprometo para una próxima edición. Conmigo hasta dentro de 7 días. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.